Hola, buenos días mis amados hermanos y amigos que están con nosotros esta mañana. Qué gusto saludarlos. Hoy continuamos con el estudio del Sermón del Monte, esta reflexión que estamos teniendo, pero ¿qué les parece si antes de continuar oramos al Señor? Padre, gracias por permitirnos este tiempo. Te rogamos que tu palabra hable en nuestras vidas con poder. Toma mi mente y corazón para tu gloria en Jesucristo. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 5, versículos 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Algunas de las promesas que se hicieron en las campañas políticas por los candidatos a la presidencia fueron: no más gasolinazos, voy a bajar los precios, si llego a presidente quitaremos a los plurinominales. Bueno, creo que me pasaría horas y horas recordándolas, y sé que muchas, pero muchas se han quedado en el aire. Hoy día hasta lo justificamos diciendo, pues es palabra de político, por lo tanto no la cumple. Amigos, amados, quiero preguntarles, ¿qué deberíamos hacerle a estos políticos que no cumplen su palabra? Les invito a reflexionar acerca de ser como Jesucristo es. Y es en el Sermón del Monte donde Jesús, este sermón que predicó y fue registrado en las Escrituras, donde Jesús contrasta lo que estaban haciendo los judíos de su tiempo y lo que dice la palabra de Dios, dando la correcta aplicación, sobre todo acerca de la condición del hombre y su realidad espiritual. No es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios en Cristo que nos da la esperanza. La falsa enseñanza de los religiosos contra la correcta enseñanza que Jesús daba. La palabra de conveniencia de los religiosos, la palabra que nos confronta con nuestra realidad. Por lo anterior, Jesús les decía a sus discípulos: os fue dicho, pero yo os digo. Sí, la enseñanza convenenciera de los religiosos de los tiempos de Jesús era exhibida por Jesucristo, quien afirmó, dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, quiero ser bien claro. La ley nos conduce a nuestra realidad, nos confronta de nuestra necesidad de Dios, nuestra realidad espiritual. Es imposible que alguien pueda cumplir la ley. ¿Por qué? Es imposible para nosotros cumplirla. Por ello Cristo Jesús vino, quien perfectamente cumplió la ley, y no solo en la obediencia perfecta de la misma, sino también pagando la consecuencia de nuestra desobediencia, y su consecuencia fue la muerte. Esta es la gracia, la obediencia perfecta de Cristo, y el pago por nuestra desobediencia nos da a nosotros, mediante la fe en Jesucristo, esta gracia, esta justicia. Dice Romanos
5, 1 y 2, si lo quieren buscar en sus Biblias, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo afirma: justificados por la fe. La palabra justificado es un término legal que significa declarado justo, es decir, mediante la fe en Jesucristo, creyendo en Él como el Hijo de Dios, quien vino a redimirnos, quitándonos toda la culpa y tomarla para sí mismo y ponerla en la cruz, siendo obediente al Padre. Esa obediencia y muerte nos es aplicada al creyente en la fe de Jesucristo. Dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero para poder anhelar esta gracia, tal regalo, necesitamos estar convencidos de nuestra necesidad, nuestra condición de pecado. Y este fue el problema de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Acomodaron las escrituras a reglas humanas, de tal manera que escondieron la palabra de verdad que confrontaba al pueblo de Dios, que les mostraba su pecado. Y de eso hemos estado hablando estos días y estos tiempos. No matarás, pues no he asesinado, decían, a nadie. Por lo tanto he cumplido, aunque esté enojado con una forma desmedida con mi hermano, con una forma descontrolada. No cometo adulterio, pero tengo pensamientos vanos. No tengo mi mente llena de cochambre por la pornografía. Eso es lo que pensamos muchas veces. Deseos lasciviosos. Esto era lo que pensaban los religiosos de aquel entonces. Hoy lo que veremos es uno muy sencillo por importante. Viviendo en un mundo de disculpas. Lo titulo así: ¿cuántas veces has incumplido? Bueno, quiero cambiarlo. ¿Cuántas veces hemos incumplido lo que decimos? Déjenme ir al texto, por favor, ahí en Mateo, capítulo 5, versículo 33. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto que los religiosos decían ni por tantito se acercaba a lo que las Escrituras enseñaban. La Escritura tenía enseñanzas específicas en cuanto a los juramentos. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare el nombre en vano. Levítico 9:12, y no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con la obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de Dios de ti, y será pecado en ti. Cada uno de estos mandamientos son totalmente reales y veraces. Pero, ¿qué hacían los religiosos de los tiempos de Jesús? Al encerrar todo esto en el mandamiento de no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos, primero, perjurar significa incumplir, es decir, no debes faltar a nada con lo que te hayas comprometido al Señor tu Dios. Eso está bien, pero lo que también afirmaban con esto es que solo esos juramentos
si solamente esa palabra estaba comprometido a cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo demás lo podrías incumplir. Esto es, puedes jurarle o comprometerte con otras personas y si fallas, no hay problema. El mandamiento que es pecado es incumplirle a Dios. E incumplirle en el juramento específico en lo que se menciona. Todos los demás podrían fallar. ¿Por qué? Porque no eran un juramento hecho a Dios, a Él como testigo. Por lo anterior, los fariseos tenían niveles de promesas o juramentos. Vayan en su Biblia a Mateo 23. En Mateo 23 tenemos un 16 al 22. Podemos ver cómo es que tenían niveles. 16, 22. Jesús le habla a los fariseos y a escribas, los responsables de la enseñanza de la ley. Dice el verso 16, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. Dios permita que seamos como Cristo es, que nuestra palabra sea firme y cumplamos siempre y reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo, Señor. Yo te ruego que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y en nuestras vidas se vea el carácter de Cristo reflejado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.